Buenas tardes. Me permito hoy presentar lo que yo denomino el método reconstructivista. ¿En qué consiste este? En hacer un análisis de un fragmento o de un precepto legal que contenga una proposición prescriptiva. En este caso, como ejemplo, voy a analizar el artículo 170 de la Ley de Amparo, que señala: el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Primer paso es dar lectura al objetivo, es decir, a la materia, o bien podríamos llamarle objeto material de análisis. De esta proposición prescriptiva, yo capto prima facie que nos habla de sentencias definitivas, laudos y resoluciones en función a que el amparo directo procede en contra de ellas. En principio, repito, sin razón alguna, se habla de una procedencia en contra de una resolución. Digo resolución porque tanto el laudo como la sentencia definitiva son especies del género resolución. Dice que pongan fin al juicio dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo. Aquí yo me pregunto, ¿los textos legales van dirigidos al ciudadano común o al jurista, al abogado, al especialista? En lo personal considero que los textos legales van dirigidos al profesionista en derecho. Si esto es así, entonces me parece redundante hablar de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya que toda resolución normalmente es decidida o dictada precisamente por tribunales. En ese sentido, simplemente yo redactaría de la siguiente forma: el juicio de amparo directo procede contra violaciones cometidas en las sentencias o contra el procedimiento, es decir, durante un proceso se han violado las reglas del procedimiento. Entonces procede la demanda de amparo directo, siempre y cuando se hayan afectado las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. Si se dan cuenta, hemos sintetizado, previo análisis, lo que es una proposición prescriptiva que desde mi perspectiva se antoja ilógica. Cuando algo es ilógico, cuando algo no tiene un orden, lo que provoca es confusión y sobre todo nos evita una comprensión directa de lo que es una proposición prescriptiva. Así, repito, en síntesis, la primera parte de esta metodología es lectura. A continuación, análisis, como lo hicimos, con los términos
con los enunciados y hablando de género y de especie, es decir, desde el punto de vista lógico, y siguiendo un análisis epistémico, buscando cuál es la verdad del enunciado. Creo que por hoy, como primera parte, podríamos dejarlo ahí para que posteriormente siga la última, que es la esquematización. Buenas tardes, gracias.